ver el reino de los cielos. Para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Amén. La palabra de Dios nos dice cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor. Y lo leímos en Tito capítulo 3, que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición. Nosotros estábamos lo mismo que los demás, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo número 2, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros, hermanos, los que somos cristianos, los que somos salvos ahora, no éramos diferentes a los demás. Nosotros vivíamos también bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Vivíamos en otro tiempo siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice la palabra de Dios que andábamos conforme a la corriente de este mundo. Nosotros, como dice la palabra de Dios, éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados. Éramos esclavos de concupiscencias, o sea, los esclavos de los deseos de la carne y de deleites diversos. Vivíamos, éramos aborrecibles y aborrecíamos a muchos también. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y en Cristo nos ha dado vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos trajo a nosotros una nueva vida. Nos dio la oportunidad de que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Dile la gloria a Dios allí. Dile la gloria a Dios. Aleluya. Esa es la razón por la cual la vida cristiana es corazón nuevo, espíritu nuevo y palabra de Dios escrita en el corazón. Porque el Señor, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha dado una nueva vida, nos ha regenerado. La regeneración es el nuevo nacimiento. El Señor ha transformado nuestra vida. Por esa razón, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque el Señor, cuando entra a nuestra vida, transforma nuestra vida, nos da potestad para hacernos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor nos ha hecho sus hijos con el poder que Él tiene para salvarnos. Aleluya. Esa es la razón por la cual entonces es necesario nacer de nuevo. Porque el hombre en la condición humana que tiene, el hombre natural está muerto primeramente en delitos y pecados. Porque no tiene vida espiritual. Algunas personas a veces se ofenden porque alguien le dice lo que dice la Biblia, que usted está muerto en delitos y pecados, y la persona dice, no, ¿por qué me dices que yo estoy muerto si yo estoy vivo? Pero la palabra de Dios se refiere, como decía anteriormente, que cuando el hombre pecó, porque el pecado pasó a todos los hombres, el hombre perdió esa relación con Dios.
Y el hombre sin Dios, la palabra de Dios lo llama el hombre natural. Allí en Primera de Corintios, capítulo número 2, nos dice la condición del hombre natural. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la razón por la cual el hombre huye de las de Dios. El hombre no quiere las cosas de Dios. Cuando lo van a invitar para un culto, cuando le van a hablar de la palabra de Dios, el hombre se esconde, el hombre huye, el hombre pone una barrera. ¿Por qué la pone? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y estas cosas no las puede entender. El hombre no puede entender, el hombre natural, por qué razón nosotros adoramos a Dios, por qué nosotros le rendimos a Dios alabanza, por qué le servimos. ¿Por qué vivimos conforme a su palabra? Ellos no lo pueden entender porque están muertos en delitos y pecados. Entonces el hombre en su condición humana que está en pecado, dice la palabra de Dios, lo leímos en Tito, que está sujeto a las concupiscencias, está sujeto a los deleites, es esclavo de concupiscencia. Aunque él quisiera, no puede hacer algunas cosas que a veces son buenas, porque algo lo domina. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el hombre en pecado no puede entrar a la gloria de Dios. Por esa razón, para que el hombre pueda entrar a la gloria de Dios, porque repito lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre que hace pecado, que está en pecado, está fuera, está destituido. Y la única manera que el hombre pueda acceder a la gloria de Dios es que nazca otra vez, es que nazca de nuevo. Y esa es la razón por la cual cuando Nicodemo se acercó al Señor, porque Nicodemo era un hombre religioso, era maestro en Israel. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, es decir, al grupo de judíos que dirigían la nación de manera espiritual. Y él había oído hablar de Jesús. Muchos de ustedes, amigos, de pronto han oído hablar de Jesús. Y algunos hasta se sienten religiosos. Se sienten que con lo que han aprendido, con lo que le han enseñado en su religión, con eso ya están en el reino de Dios. Y Nicodemo no era un hombre pecador allá, de esos hombres pecadores que están haciendo cosas malas, que roban, que matan. No lo era. Sí era pecador, pero no era de esa índole. Era un hombre religioso. Y él llegó donde Jesús y comenzó a halagarlo y a decirle, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero la respuesta del Señor fue, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo así? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Porque el Señor se estaba refiriéndose a él puntualmente. Le dijo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces él le respondió al Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A él le pareció imposible eso de nacer de nuevo. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El Señor no le estaba hablando de que él tenía que nacer de nuevo de manera física, de manera material. No le estaba hablando que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre. Imagínese un hombre ya viejo, quizás su madre ya no existía, o si existía era una anciana, pero eso es imposible. El Señor no le hablaba de eso. No le hablaba de que tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer, sino que le hablaba del nacimiento espiritual. El Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es más,
si Nicodemo, pongamos, hablando hipotéticamente, pudiera entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, si lo pudiera hacer 1, 2, 3, 4, 100 veces, 100 veces que naciera, sería pecador. 100 veces que naciera, nacería esclavo de concupiscencia y de deleites diversos. Nacería pecador. Pero esa es la razón por la cual el Señor le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que yo te estoy hablando no es de la carne, es del espíritu. Y él le dijo, hay que nacer de agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y entonces él pudo entender que había que nacer de nuevo. Él se maravilló de eso. Y entonces el Señor le dijo en ese texto que recalcamos, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque para él era algo sorpresivo, se sorprendió de eso. ¿Cómo? Y es que tú te puedes sorprender, amigo que me escuchas, de que hay que nacer de nuevo, pero es una realidad. El Señor, con su sacrificio, habilitó al hombre para que el hombre pudiera ser regenerado, nacer de nuevo. Gloria a Dios. Nosotros nacemos de nuevo por medio de la palabra. El que no naciere de agua y del espíritu. La palabra de Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, el versículo número 23 nos dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos. El sufijo re significa volver. ¿Sí? Resurrección es volver a vivir y renacer es volver a nacer. Alabado sea el Señor. Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice aquí donde leímos, dice siendo renacidos, capítulo 1, versículo 23, no de simiente corruptible. Nicodemo pregunta, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Y esa pregunta hipotética de Nicodemo era una pregunta acerca de nacer nuevamente materialmente. Y entonces la palabra de Dios dice que el que es renacido no es renacido de una simiente corruptible. O sea, no es renacido de una semilla corruptible, no es renacido de hombre, sino de una simiente incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice que porque toda carne, escuche para que sepa de que la carne es corruptible, versículo 24, porque toda carne es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. Entonces aquí explica que toda carne y la gloria del hombre es como la hierba y como la flor de la hierba. O sea, es corruptible, se acaba, se deteriora. Pero entonces la simiente por medio de la cual nacemos de nuevo, esa simiente es incorruptible y esa simiente es la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Dice allá en en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 dice, el versículo número 12 ya lo dijimos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros somos engendrados, fuimos engendrados los que hemos nacido de nuevo por Dios. Amén. Él es el que nos ha hecho sus hijos a través de su palabra. La semilla, la simiente es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor.
Hay un momento en el cual usted, hermano, escuchó la palabra de Dios. Usted era un hombre natural, un hombre que vivía según la voluntad de su carne, de sus pensamientos, y hacía lo que no agradaba a Dios. Pero escuchamos la palabra del Señor. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, el Señor comenzó a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esa palabra la recibimos en el corazón y fue sembrada en nuestros corazones. Y esa palabra germinó, aleluya. ¿Y qué germinó? En nosotros germinó una nueva vida. Germinó esa vida espiritual. Nosotros que antes no preguntábamos por Dios, ahora comenzamos a preguntar por Dios. Que antes no nos gustaba estar en un culto y ahora nos comenzó a gustar. Que antes hacíamos cosas que a Dios no le agradaban y ahora nos desagradan esas cosas. Que antes íbamos a ciertos lugares y ya cuando comenzamos a escuchar la palabra del Señor, el Señor nos comenzó a renacer. El Señor comenzó a hacer esa obra en nuestra vida, comenzó a cambiarnos la manera de pensar, la manera de actuar y nacimos de nuevo. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero de un momento a otro el Señor, en un momento dado, comenzó a transformar nuestra vida, comenzó a cambiar nuestro ser, comenzó a darnos esa vida espiritual, aleluya, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y por esa razón nosotros ahora hemos renacido, nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros hemos sido regenerados y esa regeneración ha cambiado nuestra naturaleza espiritual. Bendito el Señor. Y qué bueno por el nuevo nacimiento, qué bueno por ser nuevas criaturas. Y entonces todo aquel que ha recibido la palabra de Dios, que la ha aceptado en su corazón, el Señor ha comenzado a hacer en él eso que dice la profecía: os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor ha transformado nuestro ser, aleluya, y nos ha hecho nueva criatura. Y esa es la razón por la cual en la carta a Tito nos dice la palabra del Señor. Quiero tomar la lectura nuevamente. El capítulo 3 de Tito dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, escuche lo que dice el versículo 5, dice, nos salvó, aleluya, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias a este Dios que nos ha dado esta salvación tan grande. Gracias a este Dios, aleluya, que nos ha redimido, que nos ha salvado, que ha hecho por nosotros esta gran obra. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido renacidos. Aleluya. Tenemos una nueva perspectiva. Tenemos una nueva cosmovisión. Tenemos un nuevo corazón, unos nuevos sentimientos que hay en nosotros. ¿Sabes por qué? Tenemos unas características de Dios porque nosotros somos sus hijos. Aleluya, cuando alguien nace con el ADN de sus padres y los rasgos genéticos son evidentes porque nació de una mujer y de un hombre que pusieron ambos sus células y nació con esas características, trae un ADN. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirte, amado hermano, que nosotros hemos nacido de Dios y tenemos un ADN, aleluya, espiritual. Ese ADN de Dios
Bendito el Señor. Y por esa razón nosotros nos parecemos a Dios. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos imitadores de Dios. Aleluya. Y debemos de imitar a nuestro Dios. Y por esa razón nosotros nos parecemos a Él. Por esa razón nosotros somos como Él. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos el ADN de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor nos ha amado tanto. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya. Donde hay un hijo de Dios, donde hay un cristiano, allí hay algo diferente en él. Es un no sé qué que dice la gente. La gente dice, oye, pero este no era el que robaba. Este no era el que se colocaba en las esquinas. Este no era el que andaba de vago. Este no era el que se acostaba con muchas mujeres. Este no era el que era desobediente, el que era rebelde. Este no era. Bueno, sí era, pero ya no lo es. Por esto el mundo no nos conoce, porque nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos ha constituido en sus hijos. Aleluya. Y Él ha puesto en nosotros su espíritu. La palabra de Dios dice que por cuanto sois hijos, el Señor ha puesto el espíritu de su Hijo dentro de nosotros, por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Por esa razón nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Amigo que me escuchas, el Señor quiere que tú también seas nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor quiere que tú también seas salvo. Aleluya, porque repito, la vida nueva es corazón nuevo, espíritu nuevo y palabra de Dios escrita en el corazón. Esa es la vida nueva, en eso consiste el ser nuevas criaturas. Bendito el Señor, en eso consiste el nacer de nuevo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta mañana, gracias le damos a Dios porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol Pablo, escribiendo este texto, llegó a decir que si alguno conocía a Cristo en la carne, ya no lo conoce así. Si alguno conoció a Cristo en la carne, refiriéndose a algunos que vivieron quizás en la época en el que el Señor se manifestó, si algunos lo conocieron en la carne, ya no lo conocen así, porque les decía que el hombre después del Calvario es nuevo, es una vida nueva. El ser cristiano es tener una vida nueva, es ser nueva criatura. Así que, amados, gracias al Señor porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. La vieja levadura quedó atrás. Ahora somos nueva masa en Cristo Jesús. Aleluya. Somos nueva masa. Y usted no debe permitir que la vieja levadura vuelva a tocar una pizca de su masa nueva. Porque usted sabe que una pizca de levadura puede leudar toda la masa. Y no hay que permitir eso. Y nosotros somos una nueva masa en Cristo Jesús. Y esa vieja masa ya pasó. Yo preguntaba en alguna ocasión a un panadero que utilizaba algunos para leudar la masa cuando estaban haciendo pan. O sea que para que el pan pudiera crecer. Entonces me decían que compraban un producto que ya venía de fábrica y lo llamaban levadura. Entonces ese producto lo echaban allí y la masa se crecía. Pregunté a otros que eran con una técnica más antigua y me dijeron, investigué que anteriormente, cuando no existía ese producto que se llama levadura, ¿sabes con qué leudaban la nueva masa o la nueva harina que utilizaban para hacer el pan? La leudaban con un pedacito de masa vieja. O sea,
con la masa vieja que hacían algún pan por allá y que ya lo vendían, dejaban un poquito de esa masa vieja. Y entonces tomaban un pedazo de esa masa vieja y lo colocaban en la masa nueva. Y ese pedacito de masa vieja leudaba toda la masa nueva. Nosotros, el Señor nos ha hecho nueva masa. Nueva masa sin levadura. Bendito el Señor. No cojas un poquito de la masa vieja. No permitas, porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. No tomes un poco de esa masa que está ya vieja para echarla en la masa nueva, porque si la echas un poquito de levadura, va a leudar toda la masa. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que seamos nueva masa en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha hecho nueva masa, nos ha hecho nueva criatura. El Señor nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Así que en esta mañana, gracias le damos a Dios por ese nuevo nacimiento. Gracias le damos a Dios por esa nueva vida. Gracias le damos a Dios porque Dios ha hecho con nosotros lo que nadie jamás ha hecho. Dios nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza. Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en esta mañana, gracias a Dios por esa nueva vida. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Bendito el Señor. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Adore al Señor. Vamos en este momento a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a decirle, Señor, gracias porque nos has hecho renacer. Gracias, Señor, por esta nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a mantenerme con esta nueva masa que tú me has hecho, con esta nueva vida, Señor. Ayúdame, Señor, a no permitir que nada de lo que yo dejé lo traiga a la nueva vida, sino que yo sea una nueva masa libre de levadura. Oh, vamos a vivir para Dios. Vamos a seguir adelante, siguiendo, sirviendo, adorando, alabando, glorificando al Dios que nos ha dado esta nueva vida, el nuevo nacimiento. Soberano y eterno Dios,